Francia le declaró la guerra a México por una cuenta de pasteles sin pagar. ¿Cómo termina una cuenta impagada en cañonazos, un bloqueo naval y una pierna enterrada con honores de Estado? Esto es Palitos Históricos. Y hoy hablaremos de la Guerra de los Pasteles, la guerra más absurda que ha vivido América Latina. Corría el año 1838. México llevaba apenas 17 años de haberse independizado. Estaba en bancarrota, dividido políticamente, con un ejército debilitado. Del otro lado del Atlántico, Francia era una potencia naval gigantesca, con hambre de influencia en América Latina. Entre esas dos realidades tan desiguales, apareció una reclamación ridícula. Un pastelero exigiendo una fortuna por unos bizcochos jamás pagados. Francia tomó esa queja absurda como excusa perfecta, y lo que empezó como un capricho terminó en cañonazos, un bloqueo naval completo y la pérdida de una pierna presidencial. Vamos por partes. El pastelero enojado. Todo comienza en Tacubaya, un pueblo cerca de la Ciudad de México. Ahí tenía su negocio un pastelero francés llamado Remontel. Imagina el lugar: mesas de madera, vitrinas con bizcochos recién horneados. Un ambiente tranquilo de pueblo. Un día, un grupo de oficiales mexicanos llegó a comer. Pidieron pasteles, se pusieron a festejar y se fueron sin pagar la cuenta. Además, dejaron el local hecho un desastre. Remontel, furioso, exigió una indemnización al gobierno francés. Y aquí viene lo absurdo. Pidió 60,000 pesos. Una cifra que ningún negocio de pueblo podía justificar, ni vendiendo pasteles durante toda una vida. México se negó a pagar semejante exageración. Pero Remontel no estaba solo. Había más de 100 reclamaciones de ciudadanos franceses acumuladas desde años atrás. Un pirata francés fusilado en Tampico. Ciudadanos linchados por una turba que los acusaba de traer el cólera. Negocios saqueados durante disturbios. Francia tenía una lista larga de quejas. Pero fue la del pastelero la que terminó dándole nombre a toda una guerra. Ese capricho se convirtió en el pretexto perfecto para una potencia naval. Y lo que vino después fue todavía más desproporcionado. El ultimátum. Francia envió a un diplomático llamado Antoine-Louis de Foudy para negociar. Las pláticas se rompieron por un desacuerdo en un tratado. De Foudy, ofendido, regresó a Francia. Volvió meses después con 10 barcos de guerra. Ancló su flota frente a Veracruz y lanzó un ultimátum. México tenía hasta el 15 de abril de 1838 para pagar, o enfrentaría las consecuencias. El gobierno mexicano se negó. Al día siguiente, Francia bloqueó los puertos de Veracruz y Tampico. Esos dos puertos representaban casi todos los ingresos aduaneros del país. Fue un golpe directo a la economía, apenas una década después de la independencia. El bloqueo duró 8 meses seguidos. 8 meses sin poder importar ni exportar casi nada. Y aún así, México no cedió ni un peso. Entonces, Francia decidió subir la apuesta de una forma que nadie esperaba. A mediados de noviembre de 1838 llegó el almirante Charles Baudin, con 20 barcos más. En total, casi 30 naves de guerra frente a las costas mexicanas. Baudin exigió el pago de 600,000 pesos antes del 27 de noviembre. México, otra vez, se negó. Al día siguiente del plazo vencido, la flota francesa abrió fuego contra el fuerte de San Juan de Ulúa, en Veracruz. Esa fortaleza llevaba décadas siendo considerada casi inexpugnable, con muros pensados para resistir sitios de meses. Cayó en menos de un día de bombardeo. El gobierno mexicano, indignado, declaró formalmente la guerra a Francia. Y llamó a su mejor arma disponible, un general retirado, con fama de héroe, que pasaba sus días tranquilos en su hacienda. Su nombre, Antonio López de Santa Anna. Nadie imaginaba lo que estaba a punto de perder. El 4 de diciembre de 1838, las tropas francesas desembarcaron en Veracruz. Santa Anna, al mando de las fuerzas mexicanas, los persiguió hasta el muelle. Durante la retirada francesa, un cañonazo impactó cerca de él. La explosión le destrozó la pierna izquierda y también un dedo.
Los médicos no tuvieron opción. Había que amputar de inmediato. Santa Anna perdió una pierna en batalla, pero ganó algo mucho más valioso para su carrera política. Se convirtió en héroe nacional de la noche a la mañana. Sus enemigos, con ironía, empezaron a llamarlo 15 uñas. El apodo era incorrecto, porque en realidad le quedaban 14, no 15, pero el sobrenombre se quedó para siempre. Este hombre, que acababa de perder una pierna defendiendo a su país, todavía tenía preparada la escena más extraña de toda esta historia. Pero antes de llegar ahí, la guerra tenía que terminar. El bloqueo también afectaba a otros países europeos que comerciaban con México. Así que Gran Bretaña decidió intervenir como mediador. El diplomático británico Richard Pakenham logró sentar a ambos gobiernos a negociar. El 9 de marzo de 1839 se firmó la paz. México aceptó pagar 600,000 pesos a Francia, es decir, 10 veces más que la cuenta original del pastelero enojado. Todo por una discusión que empezó con unos bizcochos sin pagar en un pueblo llamado Tacubaya. Francia retiró su flota. La guerra había terminado oficialmente. Pero la pierna de Santa Anna todavía tenía un futuro absurdo por delante. Aquí viene el dato que nadie se cree. Santa Anna no se conformó con perder la pierna. La mandó enterrar con una ceremonia religiosa completa y honores militares, en el jardín de su hacienda en Veracruz. Años después, ya de vuelta en la presidencia, decidió que su pierna merecía algo más grande. La mandó exhumar. La trasladó hasta la Ciudad de México dentro de una vitrina de cristal, paseándola por las calles como si fuera una reliquia sagrada. El 27 de septiembre de 1842 le organizó un funeral de Estado completo, misa, discursos, un obispo, embajadores y generales presentes. Uno de los oradores llegó a compararlo con las estrellas y los planetas. Todo esto por una pierna. La enterraron con honores en el cementerio de Santa Paula. Pero la historia todavía no terminaba. En 1844, un levantamiento popular derrocó a Santa Anna. Y la misma gente que lo había aplaudido fue a desenterrar su pierna para arrastrarla por las calles como humillación pública. Después de eso, se perdió el rastro para siempre. Nadie sabe qué pasó realmente con la pierna de Santa Anna. Todo empezó con un pastelero enojado y terminó con un funeral de Estado para una extremidad amputada. Una guerra internacional, un bloqueo naval, un fuerte destruido y una pierna con más honores que muchos héroes reales. Así de absurda puede ser la historia cuando dejas de simplificarla. ¿Tú qué crees que fue más ridículo? ¿La guerra por los pasteles o el funeral de la pierna? Cuéntamelo en los comentarios. Suscríbete, dale like y esto fue Palitos Históricos.